Bueno, continuamos en Analízame con el doctor Gerardo Savia y el tema de hoy son las enfermedades psicosomáticas. Hablaba usted fundamentalmente de los grados que tienen este tipo de padecimientos, ¿no? Y que son tratables terapéuticamente o psicoanalíticamente. Digo, lo importante es si uno tiene alguna posibilidad de darse cuenta que está a las puertas de bajar la guardia y de ser campo orégano para algún tipo de de estos padecimientos, ¿no? Sí, creo que... ¿Hay alguna alerta? Creo que la psiquis humana tiene sus mecanismos de alerta, como por ejemplo la angustia. Ajá. La angustia es una señal. Es una señal. ¿Cómo de se que manifiestan las angustias? La angustia es el único sentimiento que no engaña. Nadie puede decir que la angustia es algo que lo engañó. No me di cuenta que estaba angustiado. El sujeto se da cuenta que está angustiado. Es algo difícil de definir, es una sensación fea, espantosa, ¿no? De vacío, ¿no? Y precisamente desde el psicoanálisis, precisamente la óptica psicoanalítica dice que la angustia aparece cuando el individuo no quiere aceptar que algo le va a faltar siempre. Esto que dijimos en otros micros, de que él no es todo para su madre, de que el universo va a seguir girando sin él, incluso puede llegar a seguir girando, el mundo puede andar mejor incluso sin él, puede andar igual o mejor. Él, en su fantasía narcisista, cree que si él mañana no se levanta porque le pasa algo, el mundo se detiene. Esa es la fantasía. Bueno, pero lo que pasa es que eso también es parte de el algo por qué vivir. Un poquito está bien. Si uno pensara un poquito está bien. En que realmente el mundo sigue girando. Claro, ahí más está. allá de nosotros, y hay un suicidio más. Claro, o sea que un poquito está bien. Es necesario también. Un poquito, pero cuando esto se exacerba y se hace excesivo, de necesario, un poquito está bien. Pero a mí eso me suele pasar porque yo soy un tipo que cuando viajo, uno de los lugares a donde voy, no sé si es por necrofilia o qué, es a visitar los cementerios típicos de grandes ciudades. Por ejemplo, en París, Père Lachaise. ¿Por qué? Porque de pronto uno camina por las tumbas de la historia y de pronto dice, y acá está Chopin, claro, y acá está Georges Sand, y acá está Yves Montand, o aquí está Edith Piaf. Y de pronto uno dice, fueron tan grandes, y está hablando en pasado, de tipos que fueron inmortales en su momento, que tuvieron todo, y eso se termina allí, ¿no? Claro, pero la humildad, por ejemplo, de Chopin lo llevó a componer obras que hoy las seguimos escuchando. Totalmente. La humildad. Se convirtieron en un clásico. Pero fue la humildad. Si ellos hubieran seguido pensando que el universo no giraba sin ellos, no se hubieran sentado a componer con el sacrificio que eso implica. Sí. Esa es la humildad. Pero hoy la sociedad creo que nos ha hecho creer que somos... Que todo nos va a venir de arriba. Sí, y que además somos eternos, somos Highlander. Totalmente, sí. Sí, no solo somos eternos, sino nosotros, que nos merecemos todo de arriba. Usted fíjese que usted hablaba de Chopin o Mozart. Fueron genios que vivieron pobres, humildes, por lo general fueron reconocidos después de muertos. Mucho tiempo después. Por el talento que tuvieron. En cambio, hoy todos corremos atrás de la zanahoria de el reconocimiento ahora, el querer extender la vida lo más adelante posible para, si podemos superar los 100 años, mucho mejor. Y esta es la gente que moría a lo mejor como viejo a los 40 años. Sí, 40 o 50 años. Sí, pero aparte eran humildes. Ellos estaban esforzados y basaban todo en el esfuerzo, en el sacrificio, no se la creían, sabían que eran genios, porque sabían que eran genios, pero vivían humildemente en el sentido de que ellos tenían clarísimo que si querían que algo quede de ellos después de su muerte, iban a tener que producir algo. Como fueron las obras estas maravillosas que han dejado, ¿no? Las obras de Leonardo da Vinci, ¿cuántos siglos llevan? Pero fue la humildad del tipo de ponerse a trabajar para dejar algo. O sea, al tipo le cayó la ficha de que si él quería precisamente que cuando él se muriese algo quedase de él, él iba a tener que hacer sacrificio. De la misma forma que el padre o la madre dice, che, si yo quiero que quede genéticamente alguien, o no necesariamente genéticamente, si yo quiero tener un hijo y quiero que quede alguien en donde se traslade todo lo que yo fui, en donde quede el nombre de todo lo que yo fui, va a tener que hacer enormes sacrificios para criar un hijo. Entonces, creo que la cuestión pasa por ahí. Creo que pasa por querer asumir que si uno quiere vencer esta terrible angustia, que es el origen de todas las enfermedades, que es la angustia de que de nosotros no va a quedar nada,
lo mejor que puede hacer un sujeto es humildemente asumir que van a quedar muchas cosas de él en la medida en que él se sacrifique por producir algo para los demás, como hizo Favaloro. Favaloro no dejó solo la Fundación Favaloro. No, claro. En 1963 en Suecia hizo el primer bypass del mundo. Entonces Favaloro, humildemente desde su lugar, logró que más allá de su muerte, él siga vivo. O sea que de alguna manera burló a la muerte. Y dígame, ¿cuáles son las enfermedades psicosomáticas más comunes que se dan hoy por hoy? Yo creo que, y esto es una visión muy personal, absolutamente todas son psicosomáticas. Para mí. Ahora, es una visión muy personal, pero las que más comúnmente están analizadas hoy son el cáncer, la hipertensión, la diabetes, los problemas coronarios. Después ya otro tipo, que uno puede tener genéticamente una predisposición, pero además una posibilidad de alimentarlas a través de la psiquis. Totalmente, sí, hay una predisposición genética a todas las enfermedades, mayor o menor según la genética, ¿no? Pero creo que el componente psicológico es el disparador. En determinadas enfermedades como la diabetes, está muy claro que el estilo de vida, y eso sí tiene mucho que ver con lo psicológico, con la psiquis de la persona, es determinante para la diabetes, porque una persona que hace ejercicio, hace dieta y no come azúcar en exceso tiene muy pocas chances de desarrollar diabetes. Tendría que tener una predisposición genética terrible y así todo desarrollaría una diabetes totalmente controlada. La hipertensión está muy ligada a factores emocionales y la muerte súbita también. En la muerte súbita ya hay todo un estudio, ¿no? De qué pasa ante determinadas emociones fuertes en un paciente que ya tiene problemas de base, ¿no? Lógicamente tiene unas coronarias que están en el límite, entonces en una determinada situación de estrés hay una liberación enorme de adrenalina. Ya se sabe que la adrenalina rompe en la mitad la molécula de grasa y eso libera ácidos grasos libres que son productores de arritmias. La adrenalina en las situaciones de estrés cambia las condiciones eléctricas del corazón. Normalmente a lo largo del corazón la corriente eléctrica va en forma longitudinal porque es el camino más corto y más simple que encuentra, y durante las situaciones de estrés la corriente empieza a circular en forma transversal y eso produce fenómenos eléctricos que pueden llevar a arritmias fatales. O sea que, y eso es ahí, el estrés produce aumento del estado coagulatorio de la sangre. Yo creo que hay una infinidad, pero infinidad, que ahora la neurociencia y la medicina se está empezando a ocupar. Mira, que hace poco veía una película canadiense que transcurría en el mundo de la medicina y que ellos se han convertido en un paradigma a la hora de la atención médica, con sistemas bastante completos y perfectos de la contención médica para con la sociedad, y me llamó poderosamente la atención que ante el caso concreto de practicar una cirugía, el cirujano que iba a intervenir en este tipo de operación aconsejó aplazar la misma porque el sujeto que iba a ser intervenido no estaba psíquicamente predispuesto y armonizado para enfrentar ese trauma que produce esa situación de estrés. Y entonces la pospuso y le sugirió al equipo de psicoanalistas que lo apuntalaran para encarar lo que le producía semejante estrés. Fíjense que es casi una conjunción de elementos que hacían proteger al paciente, ¿no? Sí, en la clínica diaria, médica diaria. A mí cuando me toca atender de un paciente de la medicina y le duele la garganta, obviamente lo reviso desde el punto de vista médico, pero cuando viene alguien a la terapia psicoanalítica y me dice tengo angina, más allá de que no lo atiendo como médico y lo mando al médico como corresponde, por más que yo sea médico, no corresponde que lo atienda como médico, le digo, bueno, la angina tiene que ver con la garganta. ¿Qué fue lo que te llevó a tener esta angina? O sea, ¿qué cosa no pudiste poner en palabras? ¿Qué cosa te tuviste que tragar? Cuando una persona se tiene que tragar algo, cuando una persona quiere decir algo y no lo dice, lógicamente que va a ser gastritis. La gastritis tiene mucho que ver con las cosas que la persona se traga por los motivos que fueran. Por eso yo aplaudo a la gente que grita o tira algo porque hace catarsis. Sí, hay que ver las consecuencias de eso, ¿no? Porque arrojar un celular contra la pared sale caro. Sí, doy fe de eso. En algún ataque chiripiorca mío he tirado el celular. ¿Sí?
Sí, pero claro. Es sano, tengo ¿no? un montón de testigos. Al día siguiente estaba llorando sobre los rincones, porque obviamente era nuevo, pero en un ataque de bronca y no hay mejor catarsis. Está bien, no, seguro. Hay que ver qué dice el entorno, ¿no? El entorno quedó mudo, ¿no? Lo mandaron al psicólogo y Sí, anda al claro. psicoanalista. Dijeron, te salió caro no ir a un psicólogo. Sí, en el psicoanalista hubiera salido más barato ir al psicoanalista por ahí, porque Totalmente. Por ahí a lo mejor se podría haber prevenido esto, ¿no? De estrellar el celular contra la pared. Pero con los dolores de garganta y con la faringitis es muy frecuente esto de preguntarle al paciente. Es la baja de defensa. de defensa. Pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que vos no pudiste decir? Que a lo mejor ya lo tenías puesto en palabras. Bueno, últimamente se ve que podemos decir poco porque cada vez hay más gente. Uno va a la farmacia y está más lleno que los supermercados. Sí. Pero ¿qué fue lo que ya tenías armado acá en la cabeza, por decirlo así? Que ya tenías la idea armada, o sea, ya lo habías podido poner en palabras, pero no se lo pudiste decir a la persona adecuada. ¿Qué fue lo que te guardaste? Y que desencadenó esa angina, ¿no? ¿Cuáles son los fenómenos? Con el asma pasa lo mismo, también hay un enorme componente. Ahora, eso también habla de esta dualidad en una sociedad que se dice está en la época de la comunicación para que uno no pueda hablar, no pueda exteriorizar y verbalizar los pequeños o grandes problemas que tiene, como para caer justamente en ser vulnerable a alguna enfermedad psicosomática. Sí, creo que la sociedad tiene mucho que ver en esto de querer tapar, como dice usted. La sociedad trata todo el tiempo de tapar los agujeros estos con los cuales uno tiene que convivir, las faltas, estas cosas. Esto que decimos siempre, que si el sujeto puede asumir que en la vida todo no se va a poder, no todo va a poder ser dicho, no todo va a poder ser puesto en palabras y no todo va a poder lograrse, que hay limitaciones, que uno no es Dios. Si la persona pudiera lograr convivir con esto y metabolizarlo, como dice usted, habría muchísimos menos enfermedades y no querer tapar esta falta con medicamentos, con compras compulsivas. Obvio que los medicamentos y las compras compulsivas le sirven a los que venden y no está mal, porque de algo tienen que vivir. Bueno, preferible gastar la tarjeta y después ver cómo se paga que agarrarse una excomúnica de una enfermedad, ¿no? Claro, sí, bueno, pero a la larga termina enfermándose la persona. Claro. Si no logra hablar y poner en palabras lo que le pasa, y lo que le pasa es siempre lo mismo, la angustia, la base de lo que le pasa es la angustia de no querer asumir que todo no se puede. Cuando sería mucho más lindo asumir que todo no se puede, mucho más cómodo, y que muchas cosas dependen de nosotros, obviamente. Gracias por este programa. Nos encontramos en 7 días a la misma hora y por este canal. Gracias, doctor Sabia.